Mira bien a este animal que está a mi lado. Si crees que el Bull Mastiff es solo un gigante bonachón que sirve de apoyo para tu sofá, no has entendido nada sobre genética de guarda. Lo que ves aquí es el resultado de un cruce quirúrgico diseñado para un trabajo que hoy sería considerado brutal. Cazar hombres en el silencio absoluto de las noches inglesas. Pero espera un poco, porque dicen por ahí que tiene boca blanda si fue creado para derribar criminales. ¿Y por qué tanta gente pelea diciendo que es perezoso, mientras que los manuales de 1800 lo describen como un atleta explosivo? Hay mucha información mal contada en esa historia de perro de exposición que voy a desenmascarar aquí hoy. En este vídeo te voy a mostrar la receta de Moseley, ese 60% de Mastiff y 40% de Bulldog, que crearon el equilibrio perfecto entre masa y agilidad. Vamos a discutir si la displasia es realmente culpa de tu suelo o si te están vendiendo genética podrida a precio de oro. Y claro, te voy a contar la leyenda del Thornywood Terrier, el perro que ningún hombre lograba vencer. Pero mira, antes de meter una potencia como esta dentro de tu casa, necesitas mi ebook, Código de Élite. El enlace está aquí abajo, en el comentario fijado. Es tu seguro contra errores que pueden costarte muy caro. Ahora, ajusta tus auriculares, respira profundo y ven conmigo, porque te voy a mostrar por qué el silencio del Bull Mastiff es el único aviso que nunca vas a querer escuchar. Vale. La historia oficial te dice que el Bull Mastiff fue una receta matemática perfecta, pero los documentos de la época cuentan otra cosa, una guerra de intereses. S.E. Moseley, el hombre que todos citan, juraba que el equilibrio era 60% mastín y 40% bulldog. Pero si revisas los registros antiguos, verás que la mezcla era un caos. Había sangre de perros de pelea y cruces desesperados con ejemplares que ni siquiera eran razas puras. El objetivo real era uno solo: detener al cazador furtivo sin matarlo. El mastín se cansaba demasiado rápido y el bulldog era un suicida que no soltaba la presa ni bajo fuego. Necesitaban un perro que fuera un ancla, un animal con la frialdad necesaria para inmovilizar a un hombre en la oscuridad. Pero, ¿sabes cuál es la gran mentira que ocultan los libros? Los documentos del Kennel Club tardaron décadas en reconocerlos porque, para la élite de la época, solo eran mestizos de utilidad. A mí, sinceramente, hay una contradicción que me quema la sangre cada vez que la veo. ¿Cómo un perro que fue seleccionado para ser un atleta nocturno, capaz de correr por terrenos irregulares y saltar cercas en total silencio, terminó convirtiéndose en este gigante pesado de exposición? Hoy vemos ejemplares que apenas pueden respirar o caminar 10 minutos sin colapsar. Es la decadencia de una leyenda escrita en los papeles de pedigrí. Estamos viendo cómo matan la funcionalidad en favor de una estética exagerada. El verdadero Bull Mastiff, el de los viejos guardabosques, no era un perro gordo para fotos. Era una máquina de guerra funcional y resistente. Si no entiendes que este animal nació del barro, del cruce de utilidad y no de laboratorios de belleza, vas a terminar cometiendo un error muy común en esta raza. Por eso te lo digo de frente: si no comprendes este pasado de mezcla y el propósito táctico de su creación, vas a terminar comprando un adorno de jardín caro en lugar de un verdadero protector para tu familia. Hay que volver a la base, a la genética real, o seguiremos perdiendo la esencia de los molosos de trabajo. Vale, miren,
Tras pasar meses estudiando fuentes oficiales y registros que muchos criadores prefieren ignorar, he podido observar varias contradicciones que ustedes tienen que saber antes de dar un paso en falso con esta raza. La historia oficial es muy limpia, pero la realidad genética es un campo de batalla. Yo creo, sinceramente, que la estética moderna le ha declarado la guerra al guerrero. He visto documentos que describen al Bull Mastiff original como un atleta incansable. Pero hoy, la opinión que mantengo es que estamos criando tanques de exhibición que son inútiles en la lida real. Para mí, la masa sin propósito es basura. Los guardabosques no querían un adorno pesado, querían un ancla. Ese pecho ancho está diseñado para chocar y derribar, no para acumular grasa, mientras el perro jadea sin poder moverse. Otra contradicción que me quema la sangre es el tema del hocico. Los estándares de belleza piden caras cada vez más chatas, pero mi opinión es técnica y clara. Un Bull Mastiff que no puede oxigenar mientras sujeta a un intruso es un perro que va a fallar. La famosa boca blanda requiere un control psicológico y una resistencia física que un perro asfixiado simplemente no puede tener. Estamos sacrificando la capacidad de pelea por un capricho visual de certamen. Y no me vengan con que la raza es perezosa por naturaleza. Tras analizar el comportamiento funcional, yo opino que el Bull Mastiff es un depredador que ahorra energía, no un vago de sofá. Si tu perro no tiene drive, o está enfermo, o te vendieron genética de cristal. La displasia que azota a la raza no es mala suerte. Bajo mi punto de vista, es la consecuencia directa de priorizar el tamaño gigante sobre la estructura ósea funcional. Se están rompiendo por dentro para verse imponentes por fuera. Mi conclusión, después de tanto estudio, es que estamos ante el fracaso de la cinofilia moderna. El Bull Mastiff original saltaba cercas y patrullaba kilómetros. Hoy, muchos ejemplares sufren para subir a una camioneta. Yo creo que es hora de dejar de mirar el pedigrí de papel y empezar a mirar la salud y la función. Si no entienden la diferencia entre un atleta y un adorno de jardín, el precio que van a pagar será la vida y el bienestar de su propio perro. Vale. Tras analizar el comportamiento de Guardia Real en mis investigaciones, he llegado a una conclusión que a muchos les va a incomodar. La gente vive obsesionada con perros que ladran a todo lo que se mueve. Pero mi opinión es que el Bull Mastiff es el guardaespaldas más letal del mundo precisamente porque es un fantasma. Él no avisa. Mi observación técnica es clara. Un perro que ladra está dando una oportunidad. Un Bull Mastiff, cuando decide actuar, ya tiene el control de la situación. Yo creo que este silencio es un arma de doble filo. Requiere un dueño con nervios de acero. Porque si no sabes leer su lenguaje corporal, el desastre va a ocurrir antes de que escuches un solo gruñido. Me gustaría que me dejaran aquí abajo en los comentarios. ¿Ustedes prefieren un perro que intimide con el ruido o un guardián silencioso que aparezca de la nada como este? Quiero leer qué tipo de seguridad buscan. Y hablando de potencia real, después de investigar profundamente las leyendas de la raza, me topé con el nombre que hacía temblar a los hombres en el siglo XIX, el Thornywood Terror. Yo opino que esa es la verdadera esencia que hemos perdido. El terror no era un perro de sofá, era un animal que desafiaba a cualquier hombre a entrar en su recinto, y según los registros, nadie lograba salir sin ser inmovilizado. A mí me parece una contradicción dolorosa que hoy hayamos suavizado tanto al Bull Mastiff
hasta convertirlo, en muchos casos, en un peluche gigante. Mi opinión es que muchos dueños actuales quieren la estética de aquel perro legendario, pero no están dispuestos a manejar la psicología de un animal que nació para dominar. Yo creo que el Bull Mastiff no es un juguete, es una reliquia de guerra que exige respeto. Por eso les pregunto, y sean honestos conmigo, ¿creen que la cría moderna ha domesticado demasiado al Bull Mastiff para adaptarlo a la ciudad? ¿O todavía queda algo de ese Thornywood Terror en los perros que vemos hoy? Dejen su opinión, porque este debate es lo que mantiene viva a la verdadera genética de élite. Vale, tras revisar estadísticas de salud que pondrían los pelos de punta a cualquier amante de los animales, tengo que ser brutalmente honesto con ustedes. El Bull Mastiff moderno vive poco, y yo opino que la culpa es enteramente nuestra. He observado una contradicción sistémica en la cría actual. Todos quieren un perro de 60 o 70 kilos, pero quieren que crezca en tiempo récord para presumirlo. Bajo mi punto de vista, estamos fabricando corazones que no pueden bombear sangre a cuerpos tan masivos y desproporcionados. Yo creo que el cáncer óseo y la torsión gástrica no son simples accidentes de la naturaleza. Son el precio de una genética forzada por la estética. Y como ya les dije, si quieren evitar estos errores y entender cómo seleccionar una genética que no se rompa a los 5 años, en el primer comentario fijado tienen mi ebook Código de Élite. Ahí explico el protocolo real para no tirar su dinero y su corazón a la basura. Es solo clic y conferir, porque la salud de tu perro empieza antes de que nazca. A mí me parece una falta de respeto que sigamos priorizando el tamaño gigante sobre la longevidad. Yo creo que es hora de que los criadores y los dueños se pregunten, ¿vale la pena sacrificar años de vida de un guerrero solo por tener un perro que se vea imponente en una foto de Instagram? Quiero leer su opinión sincera aquí abajo sobre la salud de los molosos actuales. Ahora entramos en el terreno que a todos les encanta, las comparaciones. Todos quieren saber quién gana en una pelea o quién guarda mejor, si el Bull Mastiff, el Rottweiler o el Fila Brasileiro. Mi análisis técnico, después de ver a estas razas trabajar en escenarios reales, es que el Bull Mastiff es un especialista en lo que yo llamo paciencia armada. Muchos cometen el error de creer que el Bull Mastiff es solo un mastín inglés más pequeño o un Rottweiler más tranquilo. Nada más lejos de la verdad. Yo opino que mientras el Rottweiler es una alarma activa que busca el conflicto visual, el Bull Mastiff es un sistema de seguridad silencioso que espera el error del intruso. Sin embargo, hay una contradicción que debo señalar. Muchos creen que tiene la explosividad de un Malinois, y eso es una mentira peligrosa. Yo creo que si buscas un perro para patrullar una hacienda de 100 hectáreas, el Fila o el Pastor del Cáucaso te darán mejores resultados. Pero si tu misión es la protección de proximidad, donde el perro debe ser un caballero en la sala de estar y un demonio en la puerta, el Bull Mastiff no tiene rival. Mi observación es que es el único perro capaz de pasar de 0 a 100 sin perder el juicio. ¿Ustedes en qué escenario pondrían a un Bull Mastiff frente a un Rottweiler? ¿Creen que el silencio del Bull Mastiff es una ventaja o prefieren el ladrido de advertencia? El debate está abierto. Mi conclusión tras este análisis es simple. El Bull Mastiff es una joya bruta que la mayoría de las personas no sabe lapidar. Yo opino
después de años viendo cómo se destruyen líneas de sangre por pura vanidad, que tener este perro no es un capricho. Es aceptar un pacto de caballeros con un guerrero silencioso que no conoce el miedo. Si buscas un juguete para presumir o un adorno de jardín que solo ocupe espacio, por favor, elige otra raza. El Bull Mastiff real no te pertenece a ti. Tú le perteneces a su legado. Yo creo que el mundo necesita despertar y volver a valorar al atleta que patrullaba en la oscuridad, dejando de premiar a esos gigantes de cristal que apenas pueden caminar. Mi observación final es que la lealtad de un ejemplar con genética funcional no tiene precio, porque es capaz de dar la vida por ti sin emitir un solo ladrido. Pero te pregunto con total honestidad, ¿eres capaz de manejar a un fantasma o solo quieres un perro grande para impresionar a tus vecinos? Yo opino que el Bull Mastiff real exige un dueño de élite, alguien que entienda que el poder sin control y sin salud es un fracaso garantizado. Si sientes que estás listo para este desafío y no quieres ser uno más del montón que termina con un perro enfermo y sin temperamento, tienes que actuar con inteligencia. Ve ahora mismo al enlace en el comentario fijado y descarga el código de élite. No dejes tu elección en manos de la suerte o de criadores que solo venden fotos bonitas. Aprende a identificar la verdadera genética antes de que sea tarde. Cuéntame aquí abajo en los comentarios. ¿Te sientes realmente preparado para el silencio de este guerrero? ¿O prefieres la seguridad del ruido? Los leo a todos, porque el debate es lo que nos mantiene despiertos. Suscríbete para más realismo cinófilo y no olvides que aquí, en La Voz del Animal, la verdad siempre va por delante de la estética. Vale.